Imagínense todos estuvieran en la cabina de un avión clásico, en donde nos subimos y hay que empujar un poco a la gente para acomodarse, poder meter la maleta, finalmente nos podemos sentar y en este avión empiezan a escucharse en el alto parlante lo típico, el capitán del avión diciendo las indicaciones clásicas a dónde vamos a llegar, la velocidad que va a adquirir el avión durante el vuelo, el horario que vamos a llegar, el horario destino. Y dentro de todas las cosas que dicen, uno no está tomando mucho la atención, pero de repente interrumpe y hacia el final dice, quisiera decirles y agradecerles porque este es mi primer vuelo real. Entonces les pregunto a ustedes esto, ¿qué se genera en ustedes? ¿Una sensación de susto? ¿Algunos se bajarían del avión, por ejemplo? Yo me imagino que los pilotos deben debutar alguna vez, ¿cierto? Es poco probable que uno siempre vuele, no nace volando. Entonces, probablemente el capitán no tenía que decirlo, pero pasa. ¿Y qué ocurre entre nosotros? ¿Por qué nosotros confiamos en el sistema? Eh, ¿Por qué confiamos en este sistema en donde básicamente no creemos que vaya a pasar algo malo, ¿cierto? Probablemente en nuestro inconsciente creemos que la aviación es muy segura. ¿Existe algún dato sobre el chance de en un accidente? Es de 3 personas en 10 minutos. De- el problema de esto es bajo. Básicamente estamos hablando de que lo han minimizado al mínimo. Es prácticamente muy seguro y es muy comparable a que te caiga un rayo y ahí uno se muera. Entonces, ¿qué ha hecho la aviación? ¿Cómo han logrado disminuir el error humano? Acá se ven 2 pilotos entrenados y en el entrenamiento lo que estamos viendo acá es que están volando un Boeing 787 simulador. El simulador es espectacular y pueden hacer todo tipo de condiciones, condiciones como por ejemplo que se apaguen todos los motores, condiciones que son pesadillas para un piloto, condiciones como todo tipo climático, que aparezca un tornado o todo lo que ustedes se imaginen. Entonces, lo que han podido demostrar es que estando en este simulador de vuelo, ellos después transfieren las habilidades al escenario real. Espectacular. O sea, tenemos una transferencia post-entrenamiento al avión real. ¿Qué ocurre en otras áreas? En otras áreas como la mía, que es la cirugía. ¿Cómo es hoy en día una cirugía? Fíjense lo que están haciendo estos 2 cirujanos. Es un procedimiento complejo. Están haciendo con mucha tecnología. Pueden ver que el cirujano con unas pinzas está pudiendo alterar la anatomía dentro del cuerpo. Y con mucha tecnología, como pueden ver, miran hacia las pantallas. Y no son solo una pantalla, son varias. Y la verdad ya no es la típica cirugía con una incisión grande en que uno miraba la herida y empezaba a actuar. Cada vez más tenemos este tipo de cirugías. ¿Y cuál es el problema? Es difícil obtener la técnica para poder hacer este tipo de cirugía. La curva de aprendizaje es prolongada, es muy larga. La forma tradicional de aprender esto es que un residente, que es un alumno de cirugía general, pudiese ser de primer año, debe exponerse a operar esto con un maestro, y cuando está operando con un maestro, el maestro va a ir viendo si es que aprende. Y a medida que aprenda, le va a ir cediendo pacientes, pero siempre supervisado para asegurar, por la seguridad del paciente. Y finalmente, entonces, este alumno debe convertirse en un cirujano y poder hacer esto solo. Con este tipo de técnica y tecnología cuesta mucho hacerlo. Entonces, nosotros como pacientes, así como fuimos pasajeros en el avión que hablamos antes, ¿qué sentimos cuando nos vamos a operar? Probablemente nos entregamos, también confiamos en el sistema. ¿Cuál es el error desde el punto de vista en el área de la salud? ¿Es parecida a la aviación? El error, según la Organización Mundial de la Salud, es que puede haber uno dentro de 300 casos. No estamos hablando de que sea una muerte en 300, sino que un error en el área de salud en 300 casos. Esto es muy alto. Algo está mal. Algo tenemos que poder cambiar.
Si vemos entonces el ejemplo de la aviación, la pregunta es si existe algo para cambiar esto. ¿Existe, por ejemplo, ese simulador 787? ¿Hay alguna simulación en la medicina? Y puntualmente en el ejemplo que vimos, la cirugía de laparoscopía, que es la que vimos, este es el simulador que se ofrece en todo el mundo. Esto es el entrenamiento propuesto por las organizaciones mundiales y es lo que hay que hacer. Si se ve, es un poco básico, me hubiera gustado esas turbinas hidráulicas que tenía el 787, pero la verdad es que al menos es algo, es una buena introducción. Y estamos moviendo entonces un plástico de un lado al otro lado. Entonces la pregunta que viene a nuestra cabeza es, ¿podemos pasar de este tipo de entrenamiento a este tipo de cirugía? Y al menos lo que nosotros nos planteamos en esa época, 8 años atrás, es que realmente no creíamos que fuese posible. Y había que demostrar, al menos si es que de estos plásticos uno podía adquirir las habilidades necesarias. Es un entrenamiento que parece una introducción al paciente, más que fuese más difícil. Entonces la pregunta ¿es mejorable lo que nos ofrece el mundo? Pero estamos en Chile. ¿Es mejorable? ¿Podemos hacer algo? Si queremos empezar a programar o a diseñar un programa de entrenamiento, ¿qué debe tener? Queremos que no sea una introducción a un paciente. Queremos que sea mucho más difícil que un paciente. Lo que buscamos entonces es que después de entrenar, el paciente sea fácil, para que no haya error. Entonces, si vemos otro ejemplo más allá de la aviación, la NASA, si ustedes se imaginan, ellos hicieran la introducción a una misión a Marte, probablemente tienen que hacer una simulación que es mucho más difícil, todos los escenarios posibles, para que no falle. Y así entonces eliminan todo el error humano que pueda haber y todo tipo de errores que puedan cometer. Y así no se pone en riesgo, obviamente, la tripulación, todos los astronautas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto en mente, ¿cómo podemos hacer un súper entrenamiento? No tenemos el presupuesto de la NASA. Entonces, se nos ocurrió que un modelo muy sencillo, que es un intestino que se puede conseguir en cualquier carnicería, puede generar un ejercicio muy difícil, hacer exactamente lo que hacen en pacientes, hacer la unión de dos intestinos de forma laparoscópica y esto hacerlo en el simulador. Para eso necesitábamos hacer mediciones y estas mediciones nos permitirían entender si el modelo sirve o no. Teníamos 25 residentes que medir de primer año de cirugía general. Aquí se ven los puntos, cada uno de estos puntos es un residente. Y lo que llama la atención entonces es que tenemos una distribución enorme. Es bien heterogéneo el grupo, pero les podría resumir en que tiene una calidad técnica muy baja. Y esto es lo normal, porque recién se graduaron de medicina y ahora están adquiriendo de a poco sus destrezas y nunca habían hecho nada laparoscópico. Entonces, llaman mucho la atención estos puntos. Ahí separado de todo el grupo aparece una persona ahí que pareciera como que es un maestro, o sea, nunca ha entrenado y ya saca un puntaje que es bastante cercano al máximo, al nivel experto. Entonces, este punto, la pregunta es, ¿entrenó antes? ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Ahora los puntos que están alrededor del círculo rojo, el círculo rojo te está mostrando básicamente que hay muchas personas que tienen el peor puntaje al iniciar el entrenamiento. Si nosotros pudiésemos entonces agarrar a todo este grupo, entrenarlo por sesiones y pudiéramos entonces corregir sus errores, obtendríamos una curva de aprendizaje. Y esto es lo que hicimos. Esa es la curva post-entrenamiento y duró 16 sesiones el entrenamiento. Fíjense que todo el grupo mejora al nivel sobre el nivel experto. Espectacular. Teníamos un programa de entrenamiento muy bueno. Y llama mucho la atención, bueno, esta persona que era el talentoso, mejora también. Y estaba muy contento porque lograba entonces ejecutar muy bien el ejercicio. Pero fíjense dónde quedan los que eran los peores al inicio del entrenamiento. Quedan muy bien, incluso sobre el nivel experto. Entonces teníamos un súper programa, un programa que permitía entrenar alumnos y dejarlos en un nivel sobre experto. Si vemos antes del entrenamiento y ahora lo comparamos a post-entrenamiento,
vemos que todos son mejores que el más talentoso al inicio del entrenamiento. La práctica hace que una persona pueda ser superior técnicamente que alguien talentoso que simplemente está ahí por la vida sin entrenar. Teníamos un super programa. Este programa entonces convertía a novatos en expertos y les adelanto, pudimos hacer otra investigación en que demostramos que estos super novatos, le llamamos, estaban tan entrenados que los comparamos a cirujanos generales en un paciente, esta vez supervisado por un experto, y los novatos eran muy superiores a los cirujanos generales sin simulación. El problema es que los simuladores, el hardware, estaba diseñado para hacer entrenamientos básicos, mover un plástico de un lado al otro lado. Podían ser incluso en blanco y negro. Entonces teníamos una opción: esperar a que el mundo nos ofreciera un simulador para nuestro programa o hacer un simulador. Y con eso en mente y haciendo asociaciones interdisciplinas, pudimos construir un simulador. Este simulador nos permitía entonces tener alta definición y poder hacer en el chunchule que vieron un ejercicio muy bueno, y teníamos entonces un muy buen programa y el simulador. Empezaron a venir los alumnos, empezaron a venir un día miércoles, un día viernes, y estando en el laboratorio junto a un amigo que es veterinario, nos empezamos a preguntar: ¿quién les enseña? Llamemos a los expertos. Llamábamos y no podían venir, estaban siempre ocupados. Entonces uno dice: ¿pero cómo? Diseñamos un tremendo programa y no van a venir los expertos a enseñarles. Y les hago esta siguiente analogía. Aquí ven uno de los juegos más famosos de PlayStation, el FIFA. Y con el FIFA, yo tengo amigos que son expertos en FIFA. Están todo el día, 8 horas diarias, son una máquina de FIFA. Y si uno les pide a ellos que nos enseñen a jugar FIFA, probablemente nos enseñen muy bien. Son espectacularmente buenos para decirte: no, hace esto, aprieta este botón. En 2 segundos uno se empieza a volver experto en FIFA. Si le pido a Cristiano Ronaldo, que sale en la foto, que nos enseñe a jugar FIFA, quizás no sea tan bueno. Nos va a enseñar a jugar bien fútbol, pero FIFA no sé si tiene el tiempo para estar jugando y siendo muy experto. Si volvemos a la simulación, eso es lo que hicimos. Nos planteamos si era posible que nosotros, un veterinario y en esa época médico general, podíamos o no entrenar a la gente que venía. Tuvimos que aprender entonces a hacer retroalimentación, enseñar bien cómo mejorar, cómo corregir el error, y entonces con eso nos volvimos el tercer pilar. Pudimos entonces tener un programa muy bueno, el simulador, y ahora teníamos docentes. Nos empezó a ir muy bien desde el punto de vista científico. Empezamos a mostrar esta experiencia en Estados Unidos y otros lados. Acá les muestro cómo se ha montado un gimnasio de entrenamiento. Se ven los simuladores, la gente va a entrenar. Esto fue montado en el congreso más importante que hay en Estados Unidos de cirugía laparoscópica. Y la verdad que les gustaba mucho. La gente de Asia, de Estados Unidos, decían: oh, espectacular, espectacular, ¿cómo puedo hacer esto? Y nosotros nos tratábamos de responder esto: tienen que ir a Chile. Entonces dice: ¿pero cómo no lo podemos hacer acá en Estados Unidos? Sí, nos gustaría, pero no es tan fácil. ¿Cómo llevamos a los expertos? ¿Cómo llevamos los 3 pilares? Es muy difícil esto. ¿O no? ¿Se puede hacer algo así? ¿Cómo podemos llevar todo este sistema al resto del mundo? Y ese es un desafío no pequeño. Pero estamos en el siglo XXI y hay tecnología. Lo que tratamos de proponer es una especie de Uber de la cirugía laparoscópica, en donde es un proyecto ambicioso, pero se los voy a tratar de explicar. Se llama LAP. ¿Qué es LAP? Va un alumno X en una parte del mundo X. Va a entrenar a un gimnasio, se pone a entrenar, y ¿qué debe entrenar? Lo que vio en un video que se podría haber descargado. Después este video se sube a una nube. Y ahora, una vez que está en la nube, sí lo capta una red docente entrenada por nosotros. Así como entrenábamos en FIFA, podemos entrenar en cómo evaluar esto. Y podemos masificar en la red docente. Entonces, tenemos la opción de evaluar a alguien que está en otra parte del mundo y que esta persona pueda adquirir la mejoría de, por ejemplo, corregir todos los errores y llegar a esa curva de aprendizaje que les mostré al inicio.
Después de que el profesor ve exactamente dónde está el error, lo marca, le manda un video de cómo corregirlo y un audio. Entonces el alumno recibe ahora este feedback, lo puede ver 1000 veces porque le queda para siempre. Va de nuevo al gimnasio y puede entrenarse. Esto es un sueño. La verdad, para nosotros en Simulación UC ha sido algo increíble. Imagínense poder llegar al resto del mundo. Es un sueño que en Chile ya es realidad. En Chile hemos logrado, gracias a la Sociedad de Cirujanos de Chile, Simulación UC y la industria, un esfuerzo colaborativo enorme, empezar a entrenar a regiones. Armamos gimnasios en distintas regiones y no tienen que viajar a Santiago. Entonces con esto los cirujanos están entrenándose efectivamente y estamos viendo resultados que son muy parecidos a los que obtuvimos antes. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo cuestionarse entonces las cosas? Pueden generar de ideas simples una idea con alto potencial. Cómo este potencial puede impactar incluso al mundo. Y cuando impactamos al mundo, siempre recordemos que podemos transformar a una persona que pudiese estar en el colegio, pudiese estar en cualquier etapa de formación, de una etapa en donde puede desempeñarse quizás técnicamente con poca destreza, pero que sabemos que con práctica podría llegar a un alto nivel. Y esta persona, en cirugía al menos, va a impactar a muchas otras, a muchos pacientes, miles de pacientes. Y todos estos pacientes finalmente van a tener algo en común, van a haber sido expuestos a mucho menor error humano. Muchas gracias.